El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la crisis política en el Reino Unido y la estabilidad post-Brexit. Una conversación con Andrea Navarro, asociada a Comexi y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Plus. ¿Cómo es que el Reino Unido llegó a la crisis política observada recientemente? Justamente la crisis política en Reino Unido tiene su origen a partir del año 2015, incluso un año previo al Brexit. Esto pues se daba en un contexto ya de incertidumbre tanto económica a nivel global como esta conglomeración de diversos puntos en tanto en los partidos como en la ciudadanía en general que apoyaban la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, a partir de ese año, por así decirlo, que se empieza a, eh, a consolidar o a cuajar esta idea de que una vez salido Reino Unido de la Unión Europea, pues finalmente Reino Unido iba a despegar económicamente, iba a ser la nueva la nueva Singapur del Támesis. Y pues la verdad es que en estos últimos meses hemos visto incluso en medios como diversos expartidarios del Brexit pues estaban afirmando que Reino Unido, más allá de convertirse en un Singapur, se estaba convirtiendo en un Caracas y ya veremos más adelante por qué. Conforme a esto, ¿cuál es el proyecto post-Brexit del Reino Unido? De acuerdo a los últimos análisis que se han vertido incluso con la salida de Liz Truss, se planteaba más bien un proyecto muy ambicioso que de hecho ella misma empezó a proponer al momento de entrar su gobierno después del nada gustoso gobierno de Boris Johnson, en el que se estaba planteando ya un paquete económico bastante ambicioso, donde la respuesta a todos los problemas del Reino Unido era, bueno, una vez fuera de la Unión Europea, ya fuera de los problemas que tenía la burbuja de deuda en Grecia, ya fuera de las estrictas recortes y medidas financieras interpuestas incluso por Alemania, pues acá en Reino Unido empezaron a consolidar un paquete económico que redujera incluso la recaudación, justo como estímulo de, eh, como un estímulo fiscal nacional que permitiera que tanto empresarios como ciudadanos que ganaran más de $168,000 al año, pues consolidaran su misma economía sin necesidad de tener pues un desembolso mayor por toda la crisis, tanto post-COVID como en la salida de Boris Johnson con tantos escándalos financieros que también estuvieron dentro de su gobierno. Entonces, lamentablemente, yo veo más bien un Reino Unido que no tiene todavía claro cuál va a ser su trayectoria post-Brexit, porque finalmente Reino Unido se quiere desde hace como 4 décadas, se quiere consolidar como un repunte económico en la región y que sea nuevamente un país donde tanto la monarquía como el parlamento pues den referencia de estabilidad, una estabilidad que se vio representada a partir del gobierno pues de alguna forma equilibrado desde Margaret Thatcher a la fecha en la que la monarquía pues todavía seguía siendo un estandarte de estabilidad para la población. ¿Cómo se puede anticipar que los conservadores y el gobierno de Sunak hagan frente a las concurrentes crisis económica, energética y social? Pues finalmente Sunak asume el nuevo liderazgo tanto de su partido como jefe de gobierno en este contexto ante una guerra con Ucrania, un posible cierre y evidentemente lo que comentabas de la crisis energética, una inflación exorbitante, incluso la amenaza de la secesión de Escocia, ¿no? Por ahí también se filtraba en algunas notas, pero más allá de eso, yo considero que finalmente Sunak fue una figura muy fuerte dentro del Partido Conservador. Él, por ejemplo, ingresa al partido desde el año 2015. Desde entonces se hace una carrera política muy sólida, pese a que actualmente, pues, cuestiones financieras, él no atraviesa esa necesidad financiera de por qué estar en la política, sino que realmente ha tenido esa participación en el partido a partir de sus propias experiencias. Incluso fue por ahí una figura importante en el Parlamento cuando fue primer secretario del Tesoro.
Entonces, yo siento más bien que el Partido Conservador le dio mucha confianza a su función y que realmente están confiando en él a diferencia de Listros, porque Listros asumió hace, ya vamos para 8 o 9 semanas desde que asumió el cargo, en donde ella misma lanzaba todos estos proyectos exorbitantes, un poco ambiciosos, no tenía consolidación dentro del partido, sus mismos primeros ministros pues la abandonaron, o por así decirlo, la abandonaron porque les pidió su renuncia en días muy temprano de su gobierno y se quedó sin frentes que realmente la apoyaran. Entonces, la ventaja que tiene es esa consolidación dentro del partido, tener tantos aliados también dentro de la Cámara Alta y Baja. De alguna forma él ha sido una figura más de conciliación, negociación, a pesar de que trae igual un perfil empresarial, pues finalmente él tiene toda la experiencia política para hacerse cabida en este gobierno y sobre todo para tener esa gran estabilidad que el ciudadano promedio de Reino Unido siempre busca, que sus líderes, sean estos en monarquía o sean estos en parlamento, demuestren su trabajo y demuestren además que tienen un espíritu de estabilidad sin necesidad de llegar a extremismos como lo hizo en algún momento Boris Johnson durante la crisis de la pandemia, ¿no? Él incluso motivó a que diversos grupos antivacunas, a que otros grupos opositores igual al partido conservador, pues desataran ciertas críticas ante su gestión, porque también no había buenos manejos financieros, porque había una figura pública muy de estilo Donald Trump, ¿no? Muy vaya, con un carácter muy inflado, con un carácter demasiado voluble, con un carácter demasiado impulsivo. Entonces, eso es lo que no vemos ahorita en Sunak y me parece que es el mejor líder que pudieron haber escogido dentro del partido. Además, que ya tenía experiencia como canciller, entonces de alguna forma su visión tanto nacional como internacional puede equilibrarse de esa manera. Sobre Rishi Sunak, a la luz de su propia situación económica, su origen étnico y la cuestionada credibilidad política por el caos en el que llegó al poder, ¿qué significa su elección? En este punto en el que él se encuentra, o sea, sí tiene un contexto nacional bastante difícil, tiene una opinión pública que lo va a estar vigilando, si no en las próximas 7 semanas, por lo menos en el próximo año. Él no va a tener la libertad como sus predecesores de equivocarse en ninguna circunstancia, porque incluso cuando él asume el cargo, comenta que hubo muchos errores en el pasado, que le reconocía incluso a su predecesora Liz Truss que ella haya tenido una visión eh, tan ambiciosa al momento de querer reposicionar a Reino Unido dentro del globo, pero que él sí reconoce muchísimos errores, tanto dentro del partido como en la gestión previa de 7 semanas, que él estaba seguro que las iba a resolver sí o sí. Entonces, ya dando ese discurso y ese veredicto tanto al interior del partido como en el Parlamento y a la opinión pública, pues finalmente todo el mundo va a estar vigilando que realmente se comprometa y que comente lo menos algún tipo de inestabilidad política o algún tipo de situación que preocupe al gobierno que él está asumiendo. Entonces, en él ya se depositaron muchísimas expectativas. Creo que eso puede ser su peso más grande y cualquier paso en falso sí va a tener una repercusión enorme sobre la credibilidad que él va a forjar, pero ya no como solamente como un funcionario, sino como una nación en general, porque lo que te decía, o sea, finalmente él ya ha tenido una carrera como canciller, muy seguramente ha tenido por ahí contacto con otras naciones y ahora, por ejemplo, tiene la tarea tan difícil de unirse a las propuestas eh, que resuelvan la crisis en Ucrania y que resuelvan también la crisis energética en Europa, y pues él va a tener toda esa responsabilidad. Sin embargo, creo yo, y pues también poniendo aquí un poquito de enfoque de género, que las expectativas del Partido Conservador con Liz Truss eran muy bajas. Sí quiero hacer el comentario que muy probablemente Liz Truss se tuvo que enfrentar a estructuras patriarcales dentro del partido, pero finalmente Reino Unido nunca ha sido una nación que ponga en juicio a primeros ministros solamente por su género, sino realmente por el trabajo que estos desempeñan, ¿no? Entonces, acá tú bien comentabas que incluso su origen étnico, o sea, es el primer ministro
la primer persona hindú en tomar el puesto de primer ministro, el primer británico asiático que tiene liderazgo de ese país. Es un gran nuevo foco en el que se pone a Reino Unido porque se habla también incluso de diversidad étnica y eso es algo muy acertado. Creo que él ahorita las tiene de ganar en general, sin embargo, sí es lo que comentamos, ¿no? Reitero que esta situación de haber dicho públicamente de yo voy a arreglar esta nación pese a los errores de mi antecesora, que finalmente los errores de su antecesora pues vienen desde más atrás. Nunca habló textualmente de qué va a proceder con el Brexit, pero finalmente él estuvo en diversos foros y en diversas discusiones sobre esto y seguramente ya tiene un plan pensado, sobre todo para que todo funcione a favor de la comunidad empresarial, que también es algo que preocupa y es una comunidad que mucho influye también en la parte de las elecciones y pues en la recuperación económica, evidentemente, de esta década. ¿Cuál es la expectativa para la relación del entrante primer ministro con el nuevo rey y lo que esto pueda significar en la estabilidad del reino y la mancomunidad? Uniéndome un poco a la expectativa internacional, ¿no? Y de analistas alrededor del mundo, yo deposito en este momento mucha confianza en la imagen que tiene el nuevo primer ministro, porque finalmente lo que te decía, o sea, él ya ha pasado por, si no bien nunca ha estado en confrontación directa con una monarquía, per se, él estuvo en diferentes cargos en donde tuvo que hacer uso de sus habilidades de negociación y conciliación tanto dentro como fuera de su partido. Ahora, creo yo, por la imagen y el semblante que le están creando también al primer ministro, porque él evidentemente no construye solo su imagen pública ni política, lo están redireccionando como para que él sea esa figura de estabilidad de la que tanto los ciudadanos de Reino Unido pues han estado pidiendo a la corona, porque también en esta misma, o sea, con sus asegúnes y con sus altos y bajos, pues no ha garantizado totalmente una unión y una reorientación de Reino Unido para que se consolide como una nueva potencia o como el rescate de la potencia que en algún momento en la historia fueron. Sin embargo, aquí Sunak va a tener una gran responsabilidad y yo me atrevería a decir que es un reto que no veo que salga bien al final de cuentas, porque él, o sea, si recordamos, pues van a haber elecciones generales en 2 años más. O sea, ya llevan 3 años en los que el Partido Conservador ha podido consolidar también a sus dirigentes, pero él va a enfrentarse ante que su cargo tiene un límite, tiene un reloj de tiempo que realmente tiene que cumplir. Ahora bien, el rey ha sido criticado en las últimas semanas también por no ser esta imagen que se queda al margen de los asuntos públicos y políticos también del Parlamento. Entonces, ese es un gran error que todo el mundo le ha confinado porque entendiendo que la monarquía y el Parlamento tiene que existir este equilibrio, como te comentaba hace unos momentos, pues finalmente el rey ha manifestado en diversas ocasiones, incluso antes de fallecer la reina, sus preferencias tanto políticas como sociales, cuáles son sus tendencias incluso para participar en el hecho del cambio climático. em, y pues ha sido una familia incluso más farandularizada, diría yo, ¿no? Estilo Hollywood, porque realmente no ven la responsabilidad que tiene la corona en estos momentos. Y ya tú bien decías también la parte de la Commonwealth, o sea, tenemos de los dos lados del globo dos naciones que amenazan con salirse, porque ya no está esa figura de consolidación, ya no está esa figura de equilibrio. Y por ejemplo, tenemos una Australia que desde los 60, 70 quería ya salirse de esta unión. Y también Canadá, pues por ahí en esos caminos está planteándose incluso si es necesario que haya un estilo de gobierno parlamentario o si mejor se hacen un modelo de gobierno presidencialista y entonces todos los problemas también se hacen más ligeros para la misma nación. Entonces, yo creo que ahorita el reto más grande es la definición próxima y no ni siquiera en 2 años, sino en 6 meses de lo que va a pasar con la Commonwealth, si va a seguir contando con los mismos miembros con los que ahora cuenta,
si estas dos naciones también que tienen unas economías bastante pesadas, que son incluso ejes de innovación y de bienestar y calidad de vida mundiales, pues van a seguir consolidando a Reino Unido como el eje rector de todas sus decisiones a nivel internacional y más bien se van a independizar. Con todo esto, ¿cuál es el significado de ser como Singapur y no como Caracas? Es que es un ejemplo, o sea, a mí me encantó cuando escuché esto en notas, porque, o sea, quienes aspiraban a tener un Reino Unido individualizado y alejado de estos problemas de la burbuja de deuda que ya se tenía en toda Europa, pues auguraban incluso un mejor futuro que Singapur. O sea, decían, es que Singapur es independiente, tiene toda la tecnología, tiene todos las fortalezas económicas y financieras para hacerse valer por sí mismo. O sea, es un país que nace, crece, se reproduce, muere y vuelve a renacer por sí mismo, ¿no? Entonces, ellos comparaban mucho esta idea de tener una nación incluso que fuera una potencia portuaria, o sea, tenían muchos planes en la cabeza. Pero finalmente llega Boris Johnson con sus problemas incluso financieros, también una mala gestión política, no tenía una agenda prioritaria en esta materia y sobre todo no la tenía prioritaria porque ocurre la pandemia. O sea, todos sus recursos y todos los esfuerzos, tanto físicos, sociales, económicos y políticos, tuvieron que redirigirse a un apagafuegos de medio de una crisis sanitaria mundial, que finalmente pues los deja sin esa expectativa concluida de ser un magnopuerto y de ser otra vez la potencia renacida, ¿no? Cuando llega Liz Truss y anuncia este paquete económico, y hago mucho hincapié aquí porque ella empieza a decir, bueno, finalmente el problema del empresario ahora es el tema de la recaudación. ¿Qué pasaría si estimulo el aumento y el crecimiento económico si les disminuyo los impuestos, pero aceleramos la parte del empleo, pero aceleramos la parte de inversión, y todo se salió de control, porque justamente a partir de esa falta de recaudación, ella empezó a tener que autorizar a través de su ministro de Finanzas, pues cierto tipo de deuda al exterior. Entonces, cuando se empieza a inflar de tal manera la libra esterlina por ese tipo de decisiones, pues caen en todos los mercados la confianza y la credibilidad en el mercado de Reino Unido. Entonces se empieza a ver un efecto burbuja. Y este efecto burbuja es más o menos lo que le pasó a Caracas en algún momento, ¿no? Con estas decisiones que se hicieron ya desde hace más de 10 años y que finalmente era el mismo discurso, o sea, se pregonaba incluso este país tan interiorizado, tan nacionalizado, que no necesitara de nadie, pero sí necesitas endeudarte porque realmente estás viendo que tus medidas pues no sirven si no tienes una buena recaudación y una buena gestión financiera. Entonces, esa comparación que se hacía, la verdad es que me causó mucha intriga y si tú lo trasladas, o sea, no porque Reino Unido sea un país de primer mundo más que sonado, quiere decir que no va a tener los mismos errores que se han tenido en diversas naciones, ¿no? Sobre todo ante un desespero, que ese es el principal error, caer en pánico y entrar en medidas de gestión por desesperación, creo que es lo peor que puede hacer cualquier nación al respecto. ¿Cómo contribuyó o afectó el tipo de sistema político existente en el Reino Unido a la reciente crisis? La verdad es que me gustaría puntualizar también que en este fenómeno de tener este sistema parlamentario es sumamente observado, o sea, no porque Reino Unido tenga una monarquía y un parlamento en pleno equilibrio, por así decirlo, totalmente a partir de la Constitución, quiera decir que es un buen reflejo incluso democrático. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ahorita que el Partido Conservador tiene la mayoría de los comicios generales, pues haga este tipo de decisiones que incluso han sido criticadas por el Partido Laborista, por toda la ciudadanía en general. Hay muchos por ahí figuras y líderes de opinión que también han criticado esta parte porque ellos aluden a que, bueno, una cosa son las elecciones generales y otra cosa es que en cuanto este primer ministro no funcione o tenga una mala gestión nacional, pues inmediatamente el mismo partido nombre otro en su reemplazo. O sea, esto se sigue viendo como una forma de querer imponer una figura que tal vez no vaya a redirigir el rumbo de la nación, sino que trae un enfoque más partidista que a nivel Estado. Y es que ahí está lo interesante también porque todas las decisiones que se hacen desde el primer ministro hasta los partidos, todos traen una misma ideología que es bastante buena.
que es no responder solamente a intereses de partido, sino a intereses del Estado. Toda la burocracia y toda esta estructura política, pues obedece más bien a un proyecto nacional a largo plazo, pero tal vez no siempre esté respondiendo a ese tipo de intereses y tal vez no siempre esté actuando conforme a lo establecido en los partidos y a nivel constitucional, porque pues, o sea, nos damos cuenta, incluso yo estaba haciendo un recuento desde 2015, ¿no? En cuanto, por ejemplo, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, ahora Liz Truss y ahora el nuevo primer ministro, pues todos han tenido incluso ideas innovadoras, sí, pero han ido en contracorriente porque, por ejemplo, el tema del Brexit no fue de nada del agrado de Cameron, incluso le valió su renuncia, y de Theresa May, pues tampoco estuvo de acuerdo, pero ella tuvo que negociar lo poquito que le tocó de los nuevos términos frente al Brexit. Y luego llega Boris Johnson y llega un personaje aguerrido que jamás en la vida habíamos visto, ¿no? Como parecía una copia de Donald Trump, en, en la parte de Reino Unido, y decías, pues, ¿por qué están teniendo espacio este tipo de personajes, ¿no? Y mucho también tiene que ver la reflexión de, entonces en la ciudadanía y en los partidos, como en todo el mundo, está habiendo una reconfiguración, y esta reconfiguración no necesariamente está llevando a alguien que tenga una visión largoplacista, sino solamente de corto plazo, de autorrescate y también de autobombo.